Bienvenida al piso de Radio Canal, muchas gracias por estar presente en esto que son los micros de maternidad y crianza. Quiero saber un poco sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el síndrome urémico hemolítico. Bueno, hola, un gusto estar acá. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica grave que afecta especialmente a niños menores de 5 años, pero también puede afectar a niños más grandes, adultos, embarazadas, especialmente cuando están en condiciones que tienen inmunidad baja. Se transmite por una bacteria que es la Escherichia coli, que especialmente hay varias Escherichia coli, hay algunas que son totalmente, forman parte de la flora normal del intestino, pero hay otras que producen toxina, una toxina Shiga, que es la que afecta al intestino principalmente, por eso, y se encuentra en alimentos contaminados o en aguas contaminadas. Entonces la toxina esta ingresa, la bacteria con la toxina ingresa al organismo después de entre 3 y 7 días más o menos de consumir el alimento contaminado. Se aloja en el intestino, por lo cual empieza con vómitos, diarrea, decaimiento, fiebre, dolor abdominal, generalmente deposiciones con sangre. No todas las diarreas con deposiciones con sangre tienen esta bacteria, pero bueno, la mayoría sí tiene deposiciones con sangre. Y después de unos días de la diarrea, ahí empieza con los otros síntomas que son los del síndrome urémico hemolítico, que produce un daño renal y un daño en las células de la sangre. Lo vemos al paciente que viene pálido, el paciente que ya estaba mejor, como que saliendo de su diarrea, de repente está pálido, muy decaído, muy comprometido el estado general, está hidratado generalmente. Y suelen tener, que en ese caso es más fácil el diagnóstico, unas pintitas rojas en la piel que se llaman petequias, que es por trastorno de coagulación, porque lo que hace es que consume las plaquetas, hacen una anemia, por eso lo vemos pálido, y le medimos la tensión. Bueno, la madre viene relatando, cuando le preguntamos, que está orinando menos de lo habitual, mucho menos de lo que venía orinando en la diarrea, o no orinan desde hace tantas horas, te dice la mamá, y le medimos la tensión y tienen tensión alta. Al revés de que un paciente cuando se está deshidratando por una diarrea común tiene la tensión baja habitualmente. Y estos pacientes tienen tensión alta, entonces ahí es cuando sospechamos este diagnóstico. Quiero saber un poco, cuando decís alimento contaminado, ¿a qué te referís? Y bueno, pueden ser aguas contaminadas, la bacteria se encuentra en la materia fecal habitualmente de bovinos, o terneros o vacas. Menos frecuentemente se puede encontrar en heces de otros animales, pero habitualmente en la vaca, por eso el principal contaminante es la carne. Se encuentra en la superficie de las carnes que están contaminadas al faenar a los animales con las materias fecales, porque está en la materia fecal. Entonces, bueno, queda en la superficie de la carne. Decimos en la carne picada es donde más se manifiesta, porque al picar la carne, la bacteria que está en la superficie de la carne queda a veces en el interior de hamburguesas o albóndigas o en alguna salsa que hacemos, un pastel de carne. Entonces es muy difícil por ahí durante la cocción matar la bacteria que está en el interior del producto, de lo que estamos haciendo. Supuestamente a 70 grados de cocción ahí se mata la bacteria, lo que pasa que al ser una carne picada queda en forma heterogénea cocinada, entonces por eso la recomendación es que es cocinar bien y no dar carne picada de ningún tipo en los menores de 5 años. Cuando hablamos quizás de vegetales y frutas, ¿también es necesario sanitizarlos? Sí, también, puede estar en el agua contaminada por el excremento de estos animales, o en las verduras y frutas que no están bien lavadas. Por eso lo ideal es lavarla bien, haciendo correr el agua o poner alguna gota de lavandina. Pero lavándola bien, si el agua es segura, ya estaría protegida. Y bueno, también en las frutas, especialmente las que crecen, no las de los árboles, sino las que crecen de manera rastrera. Siempre lavarlas bien, aunque después las vamos a pelar, lavarlas bien. Y lavado, como siempre, de manos antes y después de la cocción de alimentos, antes de comer, en los niños. Tratar de hacer esa costumbre de higienizarnos bien, lavarles bien las manos antes de comer. Quisiera saber también cuáles son los pasos a seguir cuando el diagnóstico ya está seguro, se sabe que es un caso de síndrome urémico hemolítico.
¿Y ahí? Sí, en ese caso, bueno, habitualmente nosotros que no tenemos terapias pediátricas ni especialistas nefrología infantil en la ciudad, en el hospital, por ejemplo, yo estoy en el hospital también, realizamos una derivación a centros de mayor complejidad porque hay que tratarlos en forma interdisciplinaria. Esta es la principal causa de insuficiencia renal, producción de insuficiencia renal aguda. Es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños, la segunda causa de insuficiencia renal crónica, la mayoría de las veces van a diálisis y es causa de un 20% de trasplantados renales en niños. O sea que hay que proteger ese riñón que generalmente van a diálisis, pero bueno, a veces a pesar de ir a diálisis, de hacer transfusiones en los casos que son muy graves de plaquetas, es una causa de muerte. Una causa alta de muerte tiene. En relación a esto que nos decís sobre las fallas renales, ¿en cuánto tiempo la bacteria produce que un menor de 5 años vaya a diálisis? No, habitualmente, bueno, una vez que entra al organismo, que es a los 7 días, vos haces el diagnóstico y en horas ya puede tener que ir a diálisis. Nosotros habitualmente hace poco tuvimos un caso que le hicimos el diagnóstico a las 6 horas más o menos. Lo sospechamos apenas lo internamos, pero repetimos el laboratorio porque vos le pedís urea y creatinina, que es la función de los riñones. Cuando el paciente está medio deshidratado, la urea está aumentada y la creatinina no. Cuando ya ves que están las dos aumentadas, repetís en horas y siguen las dos aumentadas, ya lo sospechás, a pesar de que no tengan todos los síntomas. No siempre es tan fácil que vienen con todo. Y bueno, y ahí ya hacemos el diagnóstico, pero no, en horas el paciente ya estaba en diálisis y bueno, y este paciente que estoy hablando igual falleció. A pesar de haberlo agarrado tiempo, haber hecho todo como se tenía que hacer, los tiempos se ve que como que quemaron y al otro día falleció este paciente que te estoy contando. Pero habitualmente van a diálisis, a lo mejor un día, 2 días, 3 días y salen. Sí hay después que controlarlos de por vida porque a veces quedan con secuelas o de riñón o de hipertensión, así que tienen que estar en manos de nefrólogo de por vida. Es importante entonces fomentar lo que es la prevención en estos casos. Sí, la prevención, como siempre, en todas las patologías es importantísima. El tema de lavado de manos, de no ingesta de alimentos con carnes picadas en los menores de 5 años, lavar bien frutas y verduras. El tema de cuando cambiamos los pañales, cuando vamos al baño, higienizarnos bien las manos. Por ahí la mamá apurada que tiene varios chicos, está haciendo la comida, va a cambiar el pañal del bebé, no se higieniza bien las manos. Y el tema, bueno, las zonas rurales que por ahí tienen otros hábitos, cuando van a las granjas de visita, o las zonas rurales que es a diario, que están en contacto con los animales o con las heces de animales, siempre lavar bien las manos de los chicos. Muchas gracias, muy clara toda la información. Bueno, muchas gracias a ustedes.